Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, estamos con Carlos Rangel de Guadalajara. Hola Carlos, ¿cómo estás? Va muy bien, ¿y ustedes qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento porque Carlos es un gran amigo mío desde hace muchos años y es estudiante de Sí, la Universidad de Guadalajara en filosofía. sí. Y ahora Carlos es un gran lector, tiene una increíble capacidad de lectura, me lo ha demostrado. Esta vez nos viene a hablar, si bien es tomista, nos viene a hablar de Hegel, Wilhelm Friedrich Hegel, un filósofo muy importante que tuvo repercusiones en todo el siglo XIX y XX. Los antihegelianos como Marx, Comte, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, todos los filósofos del siglo XIX están marcados por su posición frente a Hegel, entre otros. No me acuerdo. Bien. Carlos, me gustaría que me hables un poquito de la vida de Hegel. ¿Cómo fue su vida? Muy bien. ¿Quieres que ya empecemos aquí en la vida de Hegel? Sí, sí, dale, dale. Muy bien. Este filósofo Wilhelm Friedrich Hegel nació en lo que hoy llamamos Alemania. No existía como tal, eran varios ducados al estilo feudal en un poblado que se llama Stuttgart hacia el año 1770. Entonces, para ello voy a compartir varias diapositivas. Dime, ¿se logra visualizar? Sí se ve, ahí se ve. Perfecto. En Stuttgart. Ahí es donde estudió en lo que se llama el gymnasium o gimnasio. No es ahora lo que nosotros designamos por gimnasio. Es un centro educativo, un bachillerato para las personas de 15 a 18 años. Luego se trasladó a Tubinga. Permaneció 3 años en Berna, que empieza varios escritos de tendencia crítica con el cristianismo, el espíritu del cristianismo, por una crítica al cristianismo, la vida de Jesús de Nazaret. Y ella es en Frankfurt, 97, 1800, en el que ya habrá terminado esto del gimnasio de su periodo bachiller. Y es aquí donde fallece su papá, también de apellido Hegel. Él va a recibir una remuneración por la herencia y de 1801 a 1807 va a escribir las obras ya que lo consolidan como un filósofo, que son La diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling. Aquí lo que él hacía es exponer a estos dos grandes autores, que eran los más prodigiosos de día. Entonces los va a poner en contraste y es aquí donde este Hegel va a hacer una tesis doctoral que lo va a habilitar para impartir clases, que es las órbitas de los planetas hacia el año de 1801 o en latín de orbitis planetarum. Aquí Hegel curiosamente va a atacar mucho al sistema de Isaac Newton. Lo que sucede es de que no se leía casi a Newton, entre uno de los motivos así por estrafalario, por ser británico, entonces se le tenía mucho aprecio al tratado de Johannes Kepler. En esta tesis de 1801 es para ejercer en calidad de profesor en la Universidad de Jena. Consiste en un intento resumido de fundamentar la ciencia de la astronomía en los principios de la filosofía. En lo que a la resolución de problemas astronómicos concretos se refiere, este fue un fracaso y los cielos demostraron a Hegel que se había equivocado. Entonces, aquí disponemos para esta tesis doctoral los trabajos de un autor que se llama Petri, hacia 1970, y es ahí donde hace una autocrítica Hegel que se llama
la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio. Entonces, esta es la manera más segura y recomendada para empezar a leer a Hegel junto a su escrito La Filosofía Real. Ambos datan entre 1801 y 1807. Tenemos que después se va a mudar a Bamberg en un periodo de meses, de 1807 a 1808. Luego se va a mudar de 1808 a 1816 a Nuremberg, y es aquí donde va a publicar, y la voy a mostrar, su obra más complicada, que viene siendo La ciencia de la lógica. Un escrito, dependiendo la edición, de 800 a 900 páginas. Entonces, veamos. La ciencia de la lógica data de 1812. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la primera edición, data de 1816. Filosofía del Derecho, de 1821. Entonces, esta ciencia de la lógica la va a editar dos veces en vida. Hacia 1831, una semana antes de fallecer, va a mandar un prólogo. Entonces, esto es la que se recomienda una vez ya recorrido muy profesional sobre la obra de Hegel. Por otro lado, de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, tenemos la edición de Ramón Valls Plana, de Editorial Alianza, que ha habido varias, pero varias reimpresiones. Ustedes la pueden encontrar como Filosofía y Pensamiento de Alianza Editorial. Sí, 30 de junio de 2008. Muchos lo que hacen es leer las lecciones que hizo Hegel de bastantes temas, y esto puede ser regular si uno quiere un bagaje muy superficial, pero el problema aquí es que se va a topar con lo que hizo el hijo de Hegel sobre el corpus de su padre, y también este discípulo Rosenkrantz. Entonces no es muy conveniente leer las distintas lecciones que hizo Hegel. Hay un libro que es muy bueno, Pedro Cerezo Galán, El Camino del Saber, comentario de la fenomenología del espíritu de Hegel, por la editorial Trota, hacia el año 2020. Muy bien. Entonces, no solo eso, encontré unas 20 tesis de lectura sobre cómo tener un ejercicio de lectura hegeliana, porque tristemente, veamos, tú has hecho videos y te das cuenta de que está el Hegel marxista, y ya no se ve la autonomía o la soberanía de cada uno de estos autores. Hegel es una persona muy aparte y Marx es una persona también muy aparte. Y eso me deja hablar sobre las distintas interpretaciones que ha habido de este ruso, Alexander Kojève. El problema es nuevamente de que cuando uno lee las lecciones de Alexander Kojève que impartió en París, se va a dar cuenta que es una combinación transformen entre Marx y Hegel. Luego tenemos a Jan Hippolyt, que se medio libra de eso. Lo que va a hacer Jacques Lacan va a ser compaginar a Hegel con las obras de Freud, Merleau-Ponty, pues ya sabemos que más Scheler, Husserl, Heidegger, Aron y Simone Weil van a hacer una lectura de la filosofía del trabajo, de los precios fijos. Entonces es muy difícil encontrar cómo leer a Hegel, vamos. Y recuerdo que este Nietzsche, como lo habíamos comentado antes o ahorita en la grabación, tiene un apartado en esta obra Aurora, o sobre los prejuicios de la virtud, en el que dice: y nosotros los alemanes nos hemos contentado, nos hemos hecho
satisfechos después de haber aportado tanto a la lógica, y ahí menciona a Hegel. Muy bien. Quiero decir que esto es de un filósofo que imparte clases en Argentina, Nicolás Tucapel, 20 tesis de lectura. Empezamos. Todo el ejercicio especulativo de Hegel tiene como objetivo dar cuenta de la complejidad de la realidad, como respuesta al desarrollo ilustrado y mecánico de la filosofía y de la ciencia. Muy bien, entonces habíamos quedado en la tesis uno. Todo el ejercicio especulativo de Hegel tiene como objetivo dar cuenta de la complejidad de la realidad, como respuesta al desarrollo ilustrado y mecánico de la filosofía y de la ciencia. Cuando uno va y abre esta obra, Fenomenología del Espíritu, de 1807, lo que hace Hegel, y en primera persona, dice, contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por saber, para llegar a ser saber real, he aquí lo que yo me propongo. Otra cosa, y es que muchas veces se suele pasar por alto, la fenomenología del espíritu está dialogando con los contemporáneos, que son Fichte, Schelling, Hölderlin y otros que se nos pueden pasar. Entonces, lo mejor contra lo que se dice no es empezar leyendo al prólogo, sino empezar leyendo la introducción que hace Hegel. Propósito y método de esta obra. La introducción tiene alrededor de 14 páginas, y ya de ahí uno puede empezar a leer el apartado de la conciencia, el apartado de la percepción o la cosa y la ilusión, fuerza y entendimiento, la autoconciencia, la razón. Luego puede empezar con el espíritu verdadero, la eticidad. Y ahí hace una filosofía del derecho para llegar a este tema de la ilustración, el espíritu cierto de sí mismo, la moralidad, la religión y el saber absoluto. Vamos con la tesis de lectura número 2. El mundo, que en filosofía se refiere a lo que en general llamamos universo, no es solo la Tierra, no está hecho de cosas, objetos, entes, existentes por sí mismas, atómicas, individuales, o en y para sí. Que esto va a ser lo que va a influir en la interpretación que va a darle Jean-Paul Sartre a Hegel en su libro Ser y Nada, sino que está constituido de una sustancia no física, una no cosa, que es una tensión. Cabe recordar que al menos desde San Agustín, pero más famosamente desde Descartes y Bacon, las cosas ya no están simplemente dadas, prestas a ser conocidas por nosotros, lo que se suele llamar realismo ingenuo, sino que es el sujeto quien conoce. Y ahí uno revisa la tesis que lo habilitó para dar clases en Jena Hegel sobre la órbita de los planetas, el estudio previo que va a hacer. El ser ontológico es una actividad de ser, un siendo, un llegar a ser, y no una unidad de ser completa, acabada. También podría describirse como una dinamicidad constituyente. Entonces, este Hegel, igual que Heráclito, va a decir pantarrey, todo está fluctuando. Y ya unos tienen los ejemplos de esta semillita que está en potencia de ser un árbol. Y Hegel dice algo muy interesante en la fenomenología del espíritu. Miren, dice, el capullo desaparece al abrirse la flor, y podrá decirse que aquel es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Entonces, dado que la realidad está en continuo cambio, nosotros simplemente la vamos a comprender en términos de dialéctica. Entonces, hay que rescatar el término Aufhebung,
que traducir al español es muy complicado. Aufhebung, que decir conservar, superar, señala cómo cada etapa dialéctica guarda elementos de la anterior, negándolos a la vez para producir algo cualitativamente nuevo. Sí, Carlos, es un círculo. Dígame. había escuchado una posible traducción que es sublatar. Que Hegel es un término que es muy, no sé si lo conoce. Escuché, capaz que me equivoco. Yo escuché leer un libro que habla sobre Hegel que hablaba de sublatar. Como que una estrategia dialéctica sublata al otro, como que se lo fagocita, como que se lo come, o lo sublata, lo supera. No, un punto. Sí, es lo que va a señalar este Hegel realmente. Ding an sich, la cosa en sí misma. Luego tenemos el primer estadio que es el ser en sí, ser para sí, ser en sí, para sí, que lo plasma con más rigor en la ciencia de la lógica. Entonces, lastimosamente, en las historias de la filosofía de Copleston, de Bertrand Russell, también las filosofías de las historias de la filosofía, estamos alejados de Hegel y más cercanos de Fichte, cuando dicen tesis, antítesis y síntesis. Muy Bien, bien. bien. Entonces, el título de la obra más famosa no es Fenomenología del Espíritu, Ciencia, Wissenschaft de la experiencia, de la conciencia. Entonces, con esto ya nos quedamos de que lo que muchos consideran la obra, para empezar, de Hegel, es una obra de madurez, de transición que estaba haciendo, vamos a ver, en la cronología, estaba ejecutando en Jena. Dos, no es un texto acabado y él mismo no lo pretendía para los estudiantes y todos los interesados. Esa es la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Y tres, el título no es la fenomenología del espíritu, es ciencia de la experiencia de la conciencia. Y cuatro, empezar con la introducción. Aquí dice, es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, sea necesario ponerse de acuerdo brevemente sobre el conocimiento, considerado como el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto, o como el medio a través del cual es contemplado. Parece justificada esta preocupación, ya que una de las cuales se preste mejor que las otras. Entonces vamos a seguir avanzando. Tenemos la tesis de lectura 4 de este filósofo chileno muy experto, Nicolás Tucapel. La ciencia de la lógica de Hegel, que es el corazón de su sistema de pensamiento, es, a grandes rasgos, una descripción de categorías como aspectos o modos de ser. Entonces, cuando uno la revisa, la ciencia de la lógica, nos damos cuenta que son tres libros. Hegel, según las versiones de manuales, lo que hace es una secularización del Evangelio de San Juan. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vemos lo siguiente, ciencia de la lógica, libro primero, la lógica objetiva, la doctrina del ser. Y luego se va a ir tejiendo en triadas. Libro triadas. Y el libro tercero, que lo va a añadir por 1814, la lógica subjetiva o la doctrina del concepto, que viene siendo Begriff. Me gustaría leer un poquito esta nueva edición del 2024, Universidad de Guadalajara. Es de Leal Carretero. Primero que nada, nótese que el título de la obra de Hegel no es Logic, a secas.
sino Wissenschaft der Logik, ciencia de la lógica. Con un autor tan cuidadoso con el lenguaje como fue Hegel, esto no puede ser una mera casualidad. En efecto, cuando Hegel se refiere a lo que la gente suele entender por lógica, eso que Kant llamó la lógica meramente formal, Hegel simplemente lo llama lógica. ¿Sí? Muy bien, vamos con la tesis de lectura 5 para no entretenernos tanto. Las categorías lógico-ontológicas que utiliza Hegel no son espaciotemporales ni sucesivas. Lo descrito en la lógica está superpuesto. Todo ocurre a la vez, ¿te acuerdas? Ser en sí, ser para sí, ser en sí para sí. Hegel solamente lo describe de un modo que pueda dar la impresión de ser lineal. Por eso hace unos minutos dijimos que verlo en términos de así que está creciendo y creciendo y creciendo la espiral. Si en la época de Hegel hubieran existido las páginas web y los hipervínculos, seguramente optaría por ese formato para divulgar su pensar. O, que sería más adecuado, la crítica de la razón pura de Kant. También tiene esta característica, de donde todo lo descrito pasa al mismo tiempo, pero se hace necesaria la linealidad de la exposición para entender lo que ocurre. En el caso de la ontología, el ser ya es, o mejor dicho, ya ha sido. Y esto me permite para advertir a las personas cuando uno lee los tres estudios de Hegel que hizo Theodor Adorno, se ve y es evidentísimo la fuerte influencia que tiene de Carlos Marx, de Felix Wein y también de un autor, Herbert Marcuse. Así mismo, la pregunta de Leibniz de por qué hay algo y no más bien nada queda invalidada como una formulación. ¿Sí? Y aquí nos permite la tesis de lectura 6. La base argumentativa de Hegel descansa en llevar el principio de contradicción a su extremo, dándole una significación propia distinta a cómo opera en el resto de la tradición a las categorías de identidad, diferencia, diversidad, oposición y contradicción. Hegel se leyó un artículo de Immanuel Kant, no tan famoso, la falsa sutileza de las figuras silogísticas. Uno se acuerda que tiene el cuadro de Boecio de A para generalizaciones. Todos los cuervos son negros. B para un existencial negativo, que sería ningún cuervo es negro. Y tenemos a algunos cuervos son negros. Y luego la E, algunos cuervos no son negros. Es por eso que este Hegel va a llevar el principio de contradicción a su extremo, evocando la experiencia empírica de la vida de los animales, esto que se conoce la natural philosophy, también de los planetas, cómo es que la realidad rompe nuestras categorías. Continúa Nicolás Tucapel. Según Hegel, lo que se ha conocido tradicionalmente como contradicción es solo contraposición, no verdadera contradicción. Siendo muy breve, Hegel considera que la contradicción tradicional es meramente exterior, simple y por lo tanto útil para formular frases o argumentar, pero es suficiente para dar cuenta ontológicamente de la contradicción, en la esencia que opera de manera interna y por lo tanto es una contradicción consigo misma. Y aquí ya estamos en términos más metafísicos. Ser no es el ser. Fijémonos que aquí tenemos este artículo determinado, el ser. Lo que va a hacer Hegel es hablar ser simpliciter, ser a secas. No estamos hablando del ser de la mano, del ser del estado, del ser de los ángeles, no. En cuanto tal, como indeterminación, vacuidad pura, es una mera categoría, corresponde a la operación del pensar en cuanto tal. Vacía de todo contenido, no corresponde a un pensamiento, porque no es algo, es una mera abstracción. Por lo tanto, es nada ser
y nada. No es en términos ontológicos aún. En esta etapa abstracta no son, Es es. Y esto difícil. es muy confuso. No está bien, yo entiendo eso. El ser para. Yo había dado en la facultad que. Ujú. Como es, G entiende el ser como algo abstracto y demasiado genérico sin contenido, pero en algún punto es difícil pensar sin pensar en algo, como dice Husserl, ¿no? ¿Cómo es pensar sin pensar en algo? No puedes no pensar en nada. Siempre que pensás algo en un punto. Y por ahí recuerdo que Husserl dio unas conferencias en Londres y en las meditaciones cartesianas donde empieza a vislumbrar todo este tema. Sí, mira, aquí en la ciencia de la lógica hace un estudio de el ser de alrededor de 150 páginas. Sí, primera sección. El ser es lo inmediato indeterminado. Está libre de la determinidad frente a la esencia, así como de cualquier otra que pudiera contener dentro de sí mismo. Este ser carente de reflexión es el ser, como inmediatamente solo es en él mismo. O sea, él está desnudo, vamos, no tiene ropa mexicana, ropa de Etiopía, es el ser a secas. Y es por eso que a nosotros nos cuesta tantísimo trabajo. Continúa Hegel. Es la traducción de Bebia Romero. Porque es indeterminado, es ser carente de cualidad, pero en sí le viene el carácter de la indeterminidad, solo en contraposición frente a lo determinado o cualitativo, como tú lo habías dicho. Esta regla ya es algo determinado y es cualitativo, tiene la esencia de ser un objeto métrico y se excluye que sea una manzana, que sea un escritorio, que sea un mango, etcétera, etcétera. Avancemos. Pero al ser en general se enfrenta el ser determinado en cuanto tal. Si Hegel usara Microsoft Word, seguramente en una tablita, columna, ser simpliciter o ser a secas. Y del otro lado a la derecha pondría el ser determinado Bien, y bien. cualificado. Joya. Diría Hegel, eso que ustedes ven el ser, su pantalón, su escritorio, su papel, no, de todo eso yo no estoy hablando. Yo estoy hablando, si me quieren entender, al apeiron de Anaximandro. Claro, claro. Entonces nos quedamos en la tesis de lectura 8. El pensar, la nada y o el ser implica al otro necesariamente como absolutamente diferentes, por lo que se determinan disolviéndose y diferenciándose el uno en con el otro a la vez. Esto constituye el punto de partida ontológico que Hegel llama devenir. Esa diferencialidad absoluta en Hegel es la identidad de la identidad y la no identidad. Y es un corolario de lo que hemos dicho arriba, el pensar, esta actividad cognitiva, la nada y el ser implica al otro necesariamente como absolutamente diferentes. Es esta triada para entender la realidad, Pantarrey. Por lo que se determinan, uno, se disuelven y se diferencian el uno con el otro a la vez. Este en latín se va a decir el fieri, que en español en continuo o en proceso. 9. Esta tensión o actividad no es solo una mera tensión simple positiva o lineal que hace ser, en alemán sein, sino que al determinarse a través de la diferencia absoluta es contradictoria y por lo tanto también negativa. ¿Te acuerdas de lo que hemos dicho cuando uno abre la ciencia de la lógica y concibe al tratado del ser hecho por Hegel o también la enciclopedia de las ciencias filosóficas? Lo que hace Hegel es dividir en la enciclopedia en filosofía
de la lógica, y ya en tres estadios, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. La primera sección, el espíritu subjetivo; la segunda sección, el espíritu objetivo; la tercera sección, el arte, la religión revelada, la filosofía, y una cita de la metafísica de Aristóteles. Ahorita vamos a ver un poco de lo que dice en la enciclopedia de la ciencia filosófica. Es de Ramón Valls Plana. La lógica es la ciencia de la idea pura, esto es, de la idea en el elemento abstracto del pensar. De esta determinación, como de otras que se contienen en este concepto previo, vale lo mismo que el de los otros conceptos que se anticiparon más arriba sobre la filosofía en general, a saber, que son determinaciones sacadas de la visión global del todo, acabado y de acuerdo con ella. Muy bien, luego tenemos que va a ser un estudio. No es lo mismo aquí en la ciencia de la lógica que lo que va a cometer en la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Mira, y aquí sí voy a tener que compartir pantalla. Déjame, me voy. A ver, el ser mismo, como igualmente las determinaciones que seguirán, no solo las del ser, sino todas las determinaciones lógicas en general, pueden considerarse como definiciones de lo absoluto, o sea, como las definiciones de Dios. Más propiamente, sin embargo, siempre se podrá ver así, solamente la primera determinación simple de cada esfera y después la tercera, en cuanto este es el regreso desde la diferencia a la simple referencia, así. Entonces, lo que está viendo Hegel es la tensión del pensar, la nada, el ser, cómo uno se determina, se disuelve, llega otro, no lo aniquila, sino que tiene ciertas partes de lo previo. Y ya con esto vamos a la tesis 9 que dice tensión. Ahí se logra visualizar. Tesis 9. ¿Sí se logra Ahí se ver la ve, ahí se tesis ve. 9? Bien, esta tensión o actividad no es solo una mera tensión simple, positiva o lineal que hace ser, sino que al determinarse a través de la diferencia absoluta es contradictoria y por lo tanto también negativa. Y es lo que muchos señalan el error de Theodor Adorno, querer leer a Hegel sin la dialéctica, sin el estadio que es el devenir, y es así también como lo va a explicar en sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, allá en Babilonia, luego en China, en Japón, para llegar al Sacro Imperio Romano Germánico, que en la primera parte de la cápsula vimos que no existía lo que hoy llamamos Alemania. Las determinades o determinaciones en Hegel son la capacidad de la atención negativa nadificadora de generar o construir ser a través del surgir o nacer depende de la traducción y perecer, que a la vez es ella misma, como unidad de ser y nada que se repelen y unen. Y esto se puede ver más a la luz de la mecánica cuántica, de los distintos positrones, como es de que a veces se crean, se aniquilan y surgen otros, o también los niveles de estados de la materia que predijo Albert Einstein, y ahora se conoce Bose-Einstein, el condensado. Más o menos sería un modo de acercarnos mucho a lo que quiere decir Hegel. También habíamos dicho que él hace un estudio de la filosofía de la naturaleza y de cómo es de que, a ver, el tigre copula y deja su semilla y nace el tigrillo y así hay una reproducción. ¿Sí? Hay una necesidad biológica, aunque aquí es más metafísica. En Hegel, ese siendo, o en latín infieri, es lo que le da la existencia a los fenómenos o entes, por lo que la relacionalidad es anterior
que las cosas como tales. Los particulares son un efecto de esa tensión, no son el origen o punto de partida de lo existente. Es en esa relacionalidad del ser, nada, es devenir, la esencia, la magnitud cuantitativa, cualitativa, el concepto que se va a explicar la realidad. Y esto nos conduce a la 12. La totalidad no es una colección de individuos particulares, como una mera suma de seres en y para sí, sino que es ese siendo que se afirma y niega a la vez, creando, constituyéndose identidad, diferencia, diversidad, oposición y contraposición. A partir de esta determinidad infinita, producto de la incesante determinidad de ser y nada en unidades, de ser y nada que se generarían ontológicamente en los particulares que observamos diferentes, diversos, opuestos, con una identidad particular, pero que a la vez participan de esa totalidad lógicamente originaria. En la viña del Señor todo cabe, diría Hegel, en la viña de la realidad. Bienvenido sea la contradicción, la relacionalidad. No discriminamos a nadie. 13º, cada aspecto o categoría que Hegel describe es a la vez todo y una parte. Si nos fijamos aquí, él no va a ir diseccionando así como un pollo que lo compras y vas diseccionándolo. No, aquí es un organismo, como dice el nombre, holístico. Esta filosofía, si tú describes una pequeña parte, ya estás describiendo al todo y a la inversa, ¿sí? 14. Al estar el mundo constituido por un siendo o un llegar a ser universal, donde ser y nada es, no hay cabida para una nada entendida como vacío de cosas. Es aquí lo que repetía pues Platón en Sofista, el diálogo, y Aristóteles en la Metafísica en el libro Z sobre el error vacui de, aunque haya un vacío en el que ahí simplemente no hay nada. Esto para Hegel es inconcebible, puesto que vimos en las tesis precedentes que todo está en continuo devenir y eso, digo, pareciera, es la segunda ley de la termodinámica o de la entropía, que los niveles de orden están disminuyendo y toda la energía, el calor está disminuyendo. 15. La actividad de ser es tanto sujeto como objeto. Esta actividad se exterioriza como naturaleza y se interioriza como historia humana, como es ya implícito a estas alturas a la vez. Aquí no vamos a encontrar una razón instrumental, y luego la razón objetiva, que esta está siendo pulverizada por el capitalismo salvaje, como diría la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Theodor Adorno. O sea, en Hegel no encontramos todavía esto de la filosofía materialista, sino que es un idealismo absoluto que se diferencia del idealismo trascendental kantiano. En las primeras cuartillas de la crítica de la razón pura, llamo trascendental aquella filosofía que estudia las condiciones de posibilidad de la cognición y no a las cosas mismas. Sí, entonces aquí esto de la actividad de ser es tanto sujeto como objeto, es idealismo puro que va a tener sus matices Hegel, a diferencia de Kant. Y ya fíjate que la 16 es la filosofía del espacio-tiempo, que eso fue lo que le habilitó para dar clases en Jena. Relacionado con lo anterior, el espacio y el tiempo son aspectos de la tensión constituyente. Sí, uno se encuentra la batalla final o el mayor desafío de la física, el espacio y el tiempo. Por lo tanto, son un efecto, al igual que lo particular, de esa actividad de ser. En los distintos entes que vemos, hay una tensión entre el espacio, ya que ocupa, está circunscripto, y al tiempo, ya que está cambiando,
acuérdate que leímos esto del capullo, que cuando florece ya es una hermosa flor o un árbol y este es refutado por su estado anterior y entonces uno dice, ah, entonces esto que fue mi semillita ya no es una semilla, sino que se constituye un árbol de manzano. Fíjate lo que me has dicho ahora con la tesis 17. Hegel usa el término esencia como algo que no es una cosa. El lenguaje inherentemente cosista nos traiciona. Es este lenguaje cartesiano de George Berkeley, de ver a la cosa como algo constituido que forma parte de la res extensa, de una magnitud de un plano cartesiano. En Hegel no nos encontramos esto. Y continúa, no espacial para caracterizar lógicamente y diferenciar la tensión constituyente de la existencia. Y ya de la existencia pasamos a la 18. La existencia en Carlos, Hegel es, dime, perdón, la esencia no es algo porque la esencia o lo en sí es la idea, lo que Platón entendía como la idea en sí, la belleza en sí, la verdad en sí, el caballo en sí, ¿no? sí, eso es lo que lo va a diferenciar a Hegel de estos autores. De hecho, en la ciencia de la lógica dice que el libro por excelencia de la dialéctica es el Parménides. Mira, aquí voy a leer en la compu la enciclopedia. La esencia es el concepto en tanto que puesto. Las determinaciones en la esfera de la esencia son solamente relativas o no están todavía simplemente reflejadas hacia sí. Por ello, el concepto no es aquí todavía en tanto que para sí. La esencia en tanto ser que se media consigo a través de la negatividad de sí mismo. Es la referencia sí solo siendo referencia a otro en cual otro. Sin embargo, no es como ente, sino como un puesto inmediato. Eso viene siendo la esencia en Hegel, que después va a convocar a la existencia. En la tesis 18 vemos, la existencia en Hegel es el resultar, no un resultado dado. En otras palabras, es la actividad de constituirse como fenómeno a partir de la negatividad, no el fenómeno mismo, el cual es un efecto de esta actividad. Sí, tenemos todavía que hay una continuidad. No es de que en un tiempo lineal podemos marcar como nosotros a 1900 y feria nació fulanito, 2015 nació fulanito. Es un resultar, porque en Hegel todo está en continuo cambio. Tesis 19. Los fenómenos son posibles gracias a la superación del devenir mismo, como un permanecer siendo. Nosotros estamos en continua mutuación, ya lo saben pues las ciencias biológicas, el ente deriva de la negatividad como una resistencia que persevera en ser, ya que al ser una tensión tiende a ser parecido, y ojo, parecido al conatos de Spinoza, es decir, estamos en continua supervivencia. Uno ve como el oxígeno, que puede ser un átomo benéfico, en ciertas cantidades ya empieza a corromper y de ahí que muchas veces pues los pulmones se dañan. Esto sería el conatus y es el conatus de Spinoza, la perseverancia en el ser. En latín también se usa el término tendentia, que significa precisamente tender a. En Spinoza, el conatus representa la voluntad de resistir la autodestrucción del hombre. En Hegel tiene una aplicación ontológica en el sentido de resistirse a la nadificación u actividad incesante de negar el ser. Sí, habíamos dicho el horror o el horror vacui, aquí podríamos hablar el horror nil, el horror a la nada, a la aniquilación.
Así, la realidad que conocemos en la representación es el momento de paralizar el efecto nadificador de la negatividad, logrando permanecer como fenómeno. No sé si hasta ahorita te haya acordado algún manuscrito de Santa Edith Echstein. No. Ya, Carlos, pensaba más que nada, sí, Einstein habla del fenómeno, ahora no recuerdo algo puntual, pero sí sé que cuando se habla de la negatividad del segundo momento de la dialéctica, un profesor mío decía que el para sí es como algo así como un fuera de sí, pero yo me di cuenta de que no, el para sí no es un fuera de sí, porque para sí implica para sí del sujeto, o sea, porque el sujeto crea el objeto, el fenómeno es creado por el sujeto. Por lo tanto, el para sí nunca va a ser un fuera de sí, porque no hay nada fuera del sujeto en ese sentido. El para sí es para mí. O sea, el objeto tal como es para el espíritu, para el geist, para mí, ¿o no? Es correcto, y de ahí que varios van a, junto a Duns Scott, a hablar de la hechitas o este estado de subsistencia de los entes frente a la nada, porque, o sea, con los avances de la física, pues la ley de la entropía o distintas condiciones atmosféricas, entonces nuestros órganos están en continuo, vamos, alerta estado para no estar en lo que se llama la nada. Pero en Hegel tiene un enfoque mucho más metafísico que incluso lo que diría Heidegger en Ser y Tiempo, con eso del Das Man o estar arrojado en el mundo. Y tesis 20 en un plano más concreto y considerando lo anterior, la negatividad puede y debe ser descrita como conflicto. Para Hegel, el conflicto constituye el ser. Tiene un grado ontológico, por lo tanto no es posible erradicarlo ni de la historia humana ni de los individuos. Una de las consecuencias de aplicación concreta, incluso política, de esto es que para Hegel no es posible llegar a una solución total para todos los conflictos de una comunidad dada. Los individuos no solo tienen intereses contrapuestos y contradictorios, son esa oposición y contraposición, por lo que la labor de toda comunidad, lo que modernamente podríamos llamar sociedad, pero entendida como totalidad diferenciada y no como colección de particulares, es equilibrar tales diferencias con el fin de hacer perdurable y llevadera la vida comunitaria y en el fondo abrir la posibilidad de la reconciliación de la humanidad. Y antes que se me vaya, cuando manda el manuscrito de 1807, es que en Jena Hegel sabía y vio muy de cerca a Napoleón Bonaparte y es que está escribiendo sobre esto de las consecuencias políticas y de cómo es que la Alemania está muy fragmentada y no se ha dado un solo avance en la ciencia. Y por otro lado, quiero y debo subrayar la dialéctica del Señor y del siervo, en la que hay dos individuos que tienen supuestamente conciencia. Entonces el Señor está explotando al siervo y llega un momento en el que el ciervo se cansa, pero no biológicamente, sino ya metafísicamente, y cobra conciencia de sí o la autoconciencia, y después se invierten los valores, ya que el siervo, ¿por qué es siervo? Porque hay un señor. ¿Y por qué el señor es señor? Porque hay un siervo, hay una dinámica. Y es aquí lo que va a explicar Hegel Maduro en 1807 con todo esto. Son esa oposición y contraposición, por lo que la labor de toda comunidad, lo que modernamente podremos llamar sociedad, pero entendida como totalidad diferenciada y no como colección de particulares, es equilibrante, es equilibrar tales diferencias con el fin de hacer perdurable y llevadera la vida comunitaria. Como un efecto de esta última tesis, podemos mostrar algunas similitudes y diferencias entre Marx y Hegel en cuanto a lo que tienen de similar, que eso pues no vamos a explotarlo porque ya está súper estudiado, y lo que tienen de distinto, que eso sí
cuando los primeros minutos estamos charlando. Ambos comparten un profundo historicismo y que el sujeto de la filosofía no es un individuo o una conciencia particular, sino que es un ámbito transindividual, como los pueblos. Ambos aceptan que la conflictividad está en la índole del ser. Marx dirá que hay un cierto nivel de violencia ontológica que es en efecto imposible de eliminar, pero que hay una parte de esa conflictividad que es histórica y que sí es posible eliminarla. En su caso, a través de la lucha de clases. Hegel, producto de su experiencia cercana con la Revolución Francesa y el terror, está en contra de la libertad absoluta de la revolución. No de la revolución misma, sino de los excesos que se producen con los cambios violentos, cosa que se describe en detalle en la fenomenología del espíritu. Recuerden, no empezar leyendo el prólogo, empezar con la introducción. Marx dirá, no hay más alternativa que ser revolucionario para eliminar esas diferencias históricas. Y creo que por hoy ya terminaríamos con esta cápsula. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un lujo siempre escucharte. Se ve que estás muy informado también en Hegel, en la historia de Hegel. Un otro que yo creo que es el más complicado de toda la filosofía para mí. No sé qué pensás vos de eso. La verdad es que sí, porque uno apenas lo captura y nota que no, y siempre el cerebro será que todo lo quiere encasillado en carpetitas y Hegel tiene una filosofía que está en continuo devenir, ¿cómo lo vas a atrapar? Vamos, Sí, sí, seguro. Bueno, Carlitos, gracias por todo. Eso es todo por hoy. Próximamente, los próximos meses, grabaremos, hermanos, compañeros, un próximo video de Hegel para seguir con este tema de la ciencia de la lógica y la dialéctica del amo, el amo y el esclavo, que en realidad vos decís que es dialéctica del señor y del siervo. Bueno, muchas gracias, hijo, Carlos. No se olviden suscribirse, poner me gusta y nos vemos la próxima. Hasta luego. nos vemos, hasta luego.